Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a hablar sobre mutación. ¿Qué es una mutación? Es un cambio espontáneo o provocado que modifica la organización del ADN de un ser vivo. Hay varios tipos de mutaciones. Vamos a empezar con la primera. La primera se da en el acomodo de algunas bases nitrogenadas en una parte de la cadena de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Las bases nitrogenadas son como letras. Al enlazarse y formar parejas, van a estas formar en sí una palabra. Por ejemplo, el mensaje correcto debería ser correr, ¿sí? Sin embargo, cuando hay una mutación, las bases nitrogenadas cambian de lugar y en lugar de dar un mensaje de correr, dan el mensaje de coer, ¿sí? Este tipo de mutaciones no afecta tanto al organismo ni a su funcionamiento, ¿sí? Son errores que todavía se pueden entender y no causan gran problema. Sin embargo, va a haber otro tipo de mutaciones que se dan en uno o varios genes. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, un gen ya en lugar de ser palabras van a formar una oración, si lo ponemos en términos de español, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener palabras aisladas, en los genes esta información va a formar un enunciado, por así decirlo. Un ejemplo sería: el perro negro corre por las calles. Ese es el mensaje que trae el gen correctamente, pero hay veces que sufren mutaciones y el gen o la información del gen se va a modificar y vamos a tener, por ejemplo, en esa mutación, el negro perro por las calles corre, ¿sí? Entonces están cambiando el orden de las palabras y el significado del enunciado, pues a lo mejor no cambia tanto, todavía es entendible, pero esto va a repercutir en alguna función o genotípica o fenotípica del organismo. Un ejemplo de esta mutación son los organismos albinos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los organismos albinos? Pues la tonalidad de la piel o el pelaje, ¿verdad? Del lado izquierdo aquí estamos viendo a una jirafa que en lugar de manchas y coloración amarilla, café, pues toda su pigmentación es blanca, ¿verdad? El mismo caso es en el cocodrilo. En lugar de ser verde, pues por esta mutación en los genes, la pigmentación en lugar de verde es blanca. ¿Sí? Esto puede significar una desventaja para estos organismos porque no se pueden camuflajear con el ambiente, ¿verdad? Entonces es más fácil que la presa o el depredador los vea, ¿sí? Otro tipo de mutación se da en los cromosomas. Esto es un poquito ya más grave. Si dijimos que las bases nitrogenadas son letras y que forman palabras y que los genes son información más compleja que forma enunciados, un cromosoma va a formar en sí un párrafo completo. Por ejemplo, el perro negro corre por las calles sin preocuparse por nada. Sin embargo, siempre tiene riesgo de ser atropellado por los automóviles. Los dueños de ese perro deberían tener más cuidado al dejarlo sin correa. ¿Sí? Toda esa información es la que nos está dando en el cromosoma, es una información más completa. Sin embargo, cuando hay una mutación en los cromosomas, podemos tener este resultado. El dueño negro corre por los perros sin preocuparse, sin embargo, por nada siempre tiene atropellado por riesgo de ser los automóviles. Los calles de ese perro, tener más cuidado, deberían alejarlo sin correr. Entonces vemos que el mensaje ya no está tan claro y ya no tiene tanto coherencia, ¿verdad? Entonces es ahí donde surgen las enfermedades y los síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Down, que es una trisomía en el cromosoma 21. Entonces, en lugar de ser dos cromosomas, hay un tercer cromosoma que está afectando al organismo, ¿verdad? O enfermedades como la que vieron de la hemofilia, ¿sí? Entonces, ese tipo de mutaciones que acabamos de ver son mutaciones heredadas o de estirpe germinal. ¿Sí? Las más graves son las de las mutaciones en los cromosomas. Esos tipos de mutaciones en los cromosomas que provocan enfermedades o síndromes, pues al momento no hay cura, ¿verdad? Sin embargo, con algunas enfermedades como la hemofilia, pues están viendo tratamientos
de terapias génicas. Se están empezando a desarrollar. ¿En qué consiste una terapia génica? En de alguna forma insertar en las células dañadas el gen correcto para que al momento de reproducirse estas células ahora sí manden el gen correcto y las células se puedan reparar, que se vuelvan células de alguna manera llamarlo normales, ¿verdad? Entonces las mutaciones heredables pues tienen gran posibilidad de transmitirse a los hijos, ¿verdad? ¿Por qué dice stripper germinal? Pues porque naces con esas mutaciones, ¿sí? Desde el momento en el que naces, en el que se concibe, en el momento de la fecundación, cuando se mezclan los dos ADNs, las dos información de padre y madre, pues el nuevo individuo ya va a tener, va a estar propenso a tener una posibilidad de heredar estas mutaciones genéticas, ¿verdad? Hay otro tipo de mutaciones que son las somáticas o no heredables. Estos tipos de mutaciones se da a lo largo de la vida. Un ejemplo clásico de mutaciones que causan una enfermedad es el cáncer. O sea, nosotros no nacemos con cáncer, el cáncer se nos va a desarrollar. ¿Por qué decimos que es una mutación? Pues al estar expuestos a la luz solar, las células pueden tener un daño en su ADN y esa célula dañada al reproducirse sigue reproduciendo, multiplicando ese daño, ¿sí? Entonces al acumularse una gran cantidad de células dañadas, pues el tejido empieza a dañarse, después el órgano, después el sistema y después el organismo, ¿verdad? Entonces es lo que ocurre con el cáncer, que se va dañando una célula y se van amontonando células al momento de que esa célula se reproduce, células dañadas se van acumulando y se forman como bolitas, ¿verdad? Y después pues se expande por el órgano, por el tejido y puede pues tener consecuencias mortales, ¿verdad? ¿Qué se hace en estos casos? Pues los tratamientos que se tienen es atacar los síntomas y procurar eliminar las células dañadas. Es cuando ahí entran las quimioterapias, ¿verdad? O las radiaciones, para tratar de eliminar esas células dañadas, ¿sí? Este es en el caso de mutaciones que perjudican a los organismos. Sin embargo, también pueden ser benéficas, ¿sí? Las mutaciones pueden ser benéficas porque pueden brindar una mejor adaptación y supervivencia al organismo. A lo largo del tiempo que tiene la Tierra, pues la vida ha ido cambiando, ha ido adaptándose. Por ejemplo, al principio los primeros aves pues no podían volar y se parecían más a reptiles emplumados, ¿verdad? Pero hubo mutaciones en su ADN, pequeñas mutaciones que a lo mejor les sirvieron para adaptarse mejor a su ambiente y las heredaban a sus descendientes. Entonces a lo largo de cientos o miles de años esas mutaciones se fueron acumulando y en lugar de tener organismos que vivieron hace miles de años, ahora tenemos a los organismos como las aves o los pájaros que conocemos hoy. Son totalmente diferentes a los pájaros o ancestros que vivieron antes que ellos, ¿verdad? Entonces al proceso de acumulación de mutaciones que benefician a una especie para estar mejor adaptado y supervivir, pues se le conoce como evolución, ¿sí? Una especie evoluciona cuando está mejor adaptada a su ambiente. Eso sería todo, espero que les haya quedado un poquito claro. Nos vemos en el próximo video.